Hilaya Naja, Cuyaya Naja. Ahora les voy a enseñar a marcar la wari. Vamos a entonces doblar en dos partes esta hoja reciclada. El doblaje que acabo de hacer quedará para este lado y esto para acá. La wari tiene ahí un doblaje, entonces también ese doblaje va a quedar sobre este otro de la siguiente forma, justo al borde, ahí. Entonces ahora voy a marcar. Ya he marcado, ahí está. Entonces ahora voy a cortar todo el contorno. Aquí no se corta. Ahí quedó. Vamos a darle los cortes aquí en zigzag, porque la wari lleva sus pelitos colgando en la parte del pecho. Le vamos a dar un pequeño corte en la orejita, porque hay que hacer unos doblajes, entonces hay que darle unos cortecitos ahí, muy pequeñitos. Ya, así como 1 milímetro le corté hacia adentro para hacer el doblaje. Tengo lista la wari, ahora voy a hacer un doblaje de forma diagonal aquí, ¿sí? Me apoyo sobre la mesa, algo duro, ahí hice el doblaje, mire, en forma diagonal, la parte del pecho. Quedó ahí el cogote. Ahora aquí, entre la oreja, entre la orejita de aquí y hacia acá, hay que darle también otro doble diagonal para que se arme la cabeza. Y ahí quedó la wari. Luego las orejas las doblo también hacia arriba en forma diagonal igual y queda ahí. Puedo también desdoblar todo eso y hacer un doblaje hacia adentro, un pliegue hacia adentro. Abro todo y queda así la wari. Entonces doblo allí y aquí tengo que hacer esto en la parte, ¿cierto?, para que se arme el pecho y su cogote. Ahí quedó. Entonces aquí también hago ese doble hacia adentro y quedó ahí. Y la oreja también. Los mismos dobles que hice anteriormente me sirven para hacer eso. Y quedó ahí la wari. Ahí la pueden ver de frente y de lado. Ahí está la wari. ¿Mm? Ahí está la wari. Entonces podemos hacer que la wari con el hamachi puedan dialogar. Kuna masta wari waliki hamachi. Hiki sin kama wari, hiki sin kama hamachi. Y podemos utilizar para hacer diálogos en lengua aymara